Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza súper esencial. Yo diría algo que todos los católicos, los cristianos católicos debemos conocer, debemos saber sí o sí. Para algunos quizás sea algo totalmente nuevo, para otros tal vez es un reflexionar o un recordar aquello que aprendimos en algún momento de nuestras vidas. Para ello voy a comenzar contándoles la historia del rey. Cierto día el rey salió de su palacio y para asemejarse a su gente se quitó sus vestiduras reales y se vistió como un habitante típico del pueblo. Así recorrió algunas de sus calles. Observando detalladamente a la gente, miró que pasaban mucha hambre, mucha necesidad. Sintió compasión de ellos. Enseguida, comprando mucha comida, la repartió entre hombres y mujeres, niños y ancianos. Y comieron todos hasta quedar satisfechos. Sin que nadie notara que era el rey, dio de comer una y otra vez a todo su pueblo. Lo curioso de todo es que nadie se preguntaba quién era él, de dónde era, ni cómo hacía para dar de comer a tanta gente. En realidad, a nadie le interesaba conocerlo, pero lo que sí le interesaba al pueblo es que siempre estuviera en el mismo lugar y a la misma hora, repartiendo su comida. Y el rey lo hacía por caridad a su pueblo, tanto así que los comensales cada día aumentaban más y más, lo buscaban, calmaban su hambre y se iban. Es una muy triste historia de una ciudad, de un pueblo, que aunque movida por la necesidad, solo buscaba al rey para su beneficio. Pero era un pueblo totalmente despreocupado de al menos saber quién era aquel hombre que les daba de comer. Es triste, ¿verdad? Esta historia me recordó el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Ese capítulo que inicia con lo que conocemos comúnmente como la multiplicación de los panes y los peces. Para recordar este hermoso texto, leeremos del versículo 2 en adelante. Una gran multitud le seguía a Jesús, porque veían las señales que hacía con los enfermos. Se retiró a un monte y se sentó con sus discípulos. Levantando la vista y viendo el gentío que acudía a él, dijo Jesús a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Lo decía para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastarían para que a cada uno le tocase un pedazo. Andrés, uno de los discípulos, hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: Hagan que la gente se siente. Enseguida se sentaron. Los hombres eran como 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieran comer. Cuando quedaron satisfechos, dice Jesús a los discípulos: recojan las sobras para que no se pierda nada. Las recogieron y con los trozos llenaron 12 canastas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Observemos que en este relato ocurre exactamente lo mismo que en la historia del rey. También hay un rey que se despojó de sus vestiduras y caminó entre su pueblo. Se llama Jesús. Y también hay un pueblo, una gran multitud que lo seguía porque hacía milagros, curaba enfermos, dice el versículo 2. Luego más adelante en el versículo 10 al 12 dice que dio de comer a más de 5,000 personas. ¿Usted se imagina eso? Les dio todo el pan y todo el pescado que quisieron comer.
hasta quedar satisfechos. ¡Qué maravilla de milagro! ¿Cómo Jesús logró hacerlo? Es inexplicable desde el razonamiento humano, imposible de hacer para el hombre. Solo el poder infinito de Dios puede lograrlo. Y para nosotros seguirá siendo un gran misterio. Más adelante, luego de finalizar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, si continuamos leyendo el capítulo 6 y pasamos a los versículos 22 al 24, repite 2 veces que cuando la gente ya no vio a Jesús, salieron disparados como locos a buscarlo. Pero Jesús, al igual que el rey de la historia, sabía que la gente lo buscaba únicamente por la comida. Y sabía que no lo buscaba para conocerlo o para saber de dónde sacaba ese gran poder para sanar enfermos, o de dónde sacaba ese gran poder para alimentar a más de 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces. Y así lo podemos leer o lo podemos comprobar en el versículo 26, cuando dice Jesús: en verdad les digo, ustedes no me buscan por el milagro que han visto, sino que me buscan porque han llenado sus estómagos de pan, han llenado sus estómagos de comida. Dicen algunas versiones de los textos sagrados: ustedes se han hartado de pan, por eso me buscan. Es triste que en esa época a Jesús también le seguía una multitud interesada. Es triste que la gente busque a Jesús solo por las cosas materiales, solo por las cosas pasajeras de la vida. Pero a diferencia de la historia, aquí, desde el versículo 26, Jesús inicia un rumbo muy distinto. Le da un giro tremendo al relato. Como en la mayoría de sus enseñanzas, Jesús amorosamente nos invita a la corrección. Dice el versículo 27, Jesús dice: no busquen un alimento que perece, un alimento pasajero, un alimento que solo satisface las necesidades físicas de esta tierra, sino al contrario, dice: busquen el alimento perdurable y que da vida eterna. Ya en este preciso momento nosotros deberíamos preguntarnos: ¿cuál es ese alimento que da vida eterna del que nos habla Jesús? La cuestión es que la multitud a veces resulta algo terca, por no decir que muy terca. Nos aferramos a pequeñas cosas y no nos hacemos este tipo de preguntas, sino que tristemente saben cómo continúa el relato. Por allá en el versículo 30 al 34 dice que la multitud se acerca y le pregunta a Jesús: ¿qué milagro, qué señal vas a hacer para que nosotros veamos y te creamos? Esta pregunta de la gente es como darle una cachetada a Jesús. En realidad es un golpe muy bajo. Observemos que el relato dice que tan solo el día anterior, es decir, 24 horas antes, Jesús hizo el gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y ellos comieron hasta quedar llenos, rellenos. Pero aún así, piden otra señal, piden otro milagro para creerle a Dios. Y lo peor de todo es que la gente, la multitud, continúa buscando a Jesús solo por más comida. Le dicen al Señor: Moisés nos dio el maná, el pan bajado del cielo, porque recordaban aquel relato del Antiguo Testamento del Éxodo 16. Y le dicen a Jesús: ¿y tú qué nos das? Y Jesús responde: mi Padre les da el verdadero pan del cielo, el pan que da vida. Y ellos obviamente rápidamente como que se les abren los ojos cuando escuchan que Dios les va a dar un pan que da vida. Entonces le piden al Señor: Señor, danos siempre de ese pan. La gente sigue aún sin comprender, aún ensimismada en pedir cosas y más cosas. Una y otra vez vemos cómo la multitud va tras Jesús para satisfacer sus necesidades netamente físicas. Buscan a Jesús para satisfacer solo sus estómagos. Esa era la triste realidad que enfrentaba Jesús con aquella multitud. Y no sé si esa triste realidad también enfrente hoy con nosotros. Bueno, detengámonos aquí por un momento.
para preguntarnos nosotros, queridos oyentes, dos cosas. Primera, ¿para qué buscamos a Dios? ¿Para conocerlo? ¿Para saber quién es ese Rey que nos da todo lo que necesitamos? ¿Buscamos a Dios para saber cuál es ese alimento que nos da vida eterna del que nos está hablando Jesús? O tristemente, también como en el relato, solo lo buscamos cuando necesitamos algo material. Lo buscamos para que nos dé cosas, comida, ropa, trabajo, empleo, viajes, estudio, casa, carro, beca, etcétera, etcétera. Obviamente Dios puede darnos todo eso y hasta más y hasta de sobra, pero no nos quedemos allí, en lo terrenal, en lo superficial, en lo pasajero, en lo efímero. No nos conformemos con muy poco. Busquemos y pidamos a Dios el alimento que nos da vida eterna, ese pan de vida del que nos habla y promete Jesús. Segundo, cada vez que buscamos a Dios, pedimos una señal, pedimos un milagro más para creerle, o en realidad confiamos en Dios. Confiamos y creemos en su palabra. Cada vez que Dios nos habla o nos corrige, ¿nos dejamos corregir? ¿Sabemos escuchar y cumplir sus enseñanzas? ¿Sabemos cumplir sus instrucciones? O como en el relato del Evangelio, que si no vemos otro milagro no le creemos. A veces estamos tan ciegos y somos tan duros de corazón que le pedimos una señal más o un milagro más para poder creer en Dios, desconociendo que si usted, querido oyente, y yo amanecimos vivos hoy, eso es un milagro de Dios. Es una muestra del amor que Dios tiene con nosotros, que nos regala una nueva oportunidad para vivir. Ya esto es un motivo para estar agradecidos con Él, y es una razón suficiente para confiar en Él, en sus palabras y en sus promesas. Recuerdo como hace unos 20 años quizás o más, yo tenía una dolencia física, una enfermedad en la piel, que me dolía mucho y me avergonzaba demasiado. Y en ese entonces, uno muy joven, adolescente, no sabe cómo dirigirse correctamente a Dios. Recuerdo que en una de mis oraciones le decía al Señor: sáname, Señor. Si tú me sanas, yo creo que tú existes. En otras palabras, le estaba diciendo a Dios: si me haces este milagro, te creo que eres Dios. Ahora que lo pienso, Dios ha tenido tanta misericordia conmigo, porque eso es algo muy atrevido, que solo reflejaba mi incredulidad, mi falta de fe en Dios. Quería que Él hiciera mi voluntad, aún yo ofendiéndolo. Vaya qué arrogancia era la mía. Incluso hasta en eso, Dios me da una muestra de su infinito amor, dándome otra y otra y otra oportunidad de corregir mi vida. Y si lo hizo conmigo, estoy seguro que si tú quieres, querido oyente, también lo puede hacer contigo. Continuando con el texto del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, luego de pasar por el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y de la incredulidad del pueblo, Jesús ni se enoja por encontrarse con un pueblo tan interesado en las cosas de la vida terrenal, sino que al contrario, Jesús, con toda la paciencia y el amor del mundo, empieza a enseñarles, o mejor dicho, empieza a enseñarnos y a explicarnos quién es el pan bajado del cielo, quién es ese pan que da la vida eterna. Jesús retoma su corrección amorosa, su enseñanza en el versículo 35 diciendo: yo soy el pan de la vida, quien viene a mí no pasará hambre, el que cree en mí no pasará nunca sed. Y dice a la multitud, le dice a la gente: aunque ustedes ya me han visto, ya han visto los milagros, no me creen. Y el relato más adelante, en el versículo 40, continúa diciendo: porque esta es la voluntad de nuestro Padre Dios Todopoderoso, que todo el que crea en Jesús tenga vida eterna. Y por si alguna razón nos quedara cierta duda,
Jesús vuelve a repetirnos por tercera vez en el versículo 47. En verdad les digo, quien cree en mí tiene vida eterna. Tanto la voluntad de Dios Padre como la invitación o el llamado de Jesús, nuestro Señor, a la multitud es a creer en la palabra de Dios para alcanzar esa vida eterna, esa vida en el cielo, versículos 36 y 40. Y como nosotros, queridos oyentes, somos parte de ese gran grupo de gente, también a nosotros nos abarca su mensaje hoy. Crean en mí, dice el Señor. Nos invita insistentemente, una y otra vez, con una sencillez, un amor y con toda la paciencia que Él tiene. Nos invita a creer en su palabra y nos llama a dejar de ser como aquellos que aunque ven los milagros, siguen ciegos e incrédulos. Observemos también cómo nuestro Señor Jesucristo va más allá de satisfacer las necesidades físicas. Él nos invita a desprendernos de las cosas pasajeras, de las cosas que perecen, de las cosas que caducan. Nos invita a no quedarnos solo buscando las cosas de esta tierra, que aunque todos sabemos que son necesarias, obviamente, también debemos saber que no son las más importantes. Las cosas materiales no nos alimentan para la verdadera vida en el cielo. Debemos saber que nuestra vida en la tierra es momentánea, es pasajera. Cuando a cada uno nos llegue el final de nuestros días, que nadie sabe obviamente, cuándo llegará, a los 20 años, a los 40, a los 70, a los 90, a los 110 años, no sé. Con la muerte iniciará la eternidad, la vida eterna, la vida en el cielo, aquella vida de la que nos habla nuestro Señor Jesucristo en este capítulo 6. Y el alimento para esa vida eterna es creer en la palabra de Dios, creer en todas las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Del versículo 48 en adelante, Jesús da una enseñanza que es fundamental, esencial para la vida de todo católico, esencial para la vida de todo cristiano católico. Jesús nos muestra el gran misterio de nuestra fe, lo más grandioso de todos los milagros de este capítulo, así como también lo dice el numeral 1324 del Catecismo de la Iglesia. Aquí se nos presenta la fuente y la cima de toda la vida cristiana. Con este milagro final, nuestra fe en Dios, nuestra confianza en la palabra de Dios es puesta a prueba de fuego. Con este milagro sabemos si tenemos fe, si le creemos a la palabra de Dios o por el contrario, quedamos en el grupo de los que ni creemos y ni confiamos en Dios. Yo soy el pan de la vida, dice Jesús en el versículo 48, pero no como el maná que comieron los antepasados y murieron. Jesús lo decía porque ese pan solo alimentaba el estómago para la vida en esta tierra, mientras que Jesús dice en el versículo 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá siempre. Quien coma de este pan vivirá siempre. El pan que yo doy para la vida de todos es mi carne, dice Jesús. Jesús pasa de multiplicar panes, peces y dar de comer a todo el mundo, pasa a alimentarnos Él mismo, pasa a dar su propia carne, es decir, nos da su propia vida. Y en el versículo 53, Jesús le suma al gran misterio una parte aún más fuerte. Les dice a los judíos, y hoy obviamente nos dice a nosotros, si no comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios, no tendrán vida en ustedes. Lo repito, versículo 53. Si no comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios, no tendrán vida en ustedes. Ya nos había dicho que el pan que Él nos da para la vida es su carne. Ahora nos dice, coman esa carne y beban esa sangre. Eso bien podría escandalizar a muchos, por no decir a todos, que fue precisamente lo que les ocurrió a la multitud en el relato, porque recordemos que en el Antiguo Testamento la sangre no se podía comer,
porque era la fuente de vida de un ser. Y por ejemplo, en los sacrificios de los corderos que se hacían cada año, se derramaba su sangre como ofrenda a Dios para el perdón de los pecados, pero no se comía esa sangre. Miremos ahora en el Nuevo Testamento cómo en este misterio Jesús lleva a plenitud el sacrificio a Dios. Él mismo se entrega y se entrega por completo, todo, lo da todo por nosotros, su carne, es decir, su cuerpo, que es su vida, su santidad y también su sangre que se derrama como sacrificio en la cruz y como ofrenda a Dios por el perdón de todos nuestros pecados. En otras palabras, Jesús nos entrega todo, no se guarda nada para Él, nos ofrece su vida y su muerte, su santidad y su dolor, su pasión, para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Se ofrece en la cruz una vez y para siempre por el perdón de nuestros pecados, así lo dice Hebreos 9, 25 al 28. Y Jesús, que es Dios, va más allá. Se nos ofrece como alimento de vida eterna, como el pan verdadero. Jesús ve nuestra necesidad de Dios aquí en la tierra y nos cuida y nos alimenta con la Sagrada Comunión. Obviamente, además de alimentarnos con su palabra de vida eterna, también nos alimenta con su Eucaristía, con Jesús Eucaristía. Hace algún tiempo me preguntaba, ¿por qué hay tanta gente que va a la Santa Misa y no comulga? ¿Por qué no reciben la Santa Comunión? Y encontraba algunas razones. Por ejemplo, la primera, porque no saben elegir. Quizás se encuentran en algún pecado y se aferran tanto a él que no quieren dejar ese pecado. Por ejemplo, un hombre o una mujer también que viva en adulterio, siendo infiel a su esposa o a su esposo, no pueden comulgar porque están en pecado mortal. Podrían volver a comulgar cuando esta persona decida dejar su pecado. Lo curioso de estas personas es que, pudiendo elegir entre estar junto a Jesús o estar junto a una persona que la lleva a la infidelidad, a la maldad que no agrada a Dios, prefieren lo segundo. Eligen el pecado del adulterio. Rechazan a Jesús por un fugaz placer terrenal que obviamente les hace perder la eternidad. Como resultado, este grupo de personas voluntariamente se autoexcluyen de recibir este celestial manjar que es Jesucristo mismo. La segunda razón por la cual las personas no comulgan es por desconocimiento. Quizás todos nosotros en algún momento de nuestra vida, en el bautismo, en la preparación para la primera comunión, en la confirmación, escuchando los evangelios o incluso cada día celebrando la Eucaristía frente al altar, hayamos escuchado que allí, en la Santa Misa, se hace presente Jesús, su cuerpo y su sangre, transformando esas dos especies de pan y vino en hostia consagrada. Pero aún así, quizás todavía no hemos tomado conciencia de lo que realmente está sucediendo en ese preciso momento. Algo así puedo confesar que me viene a mi memoria. Recordando hace algunos años atrás, me preguntaba a mí mismo, ¿yo por qué no comulgaba? Y la cuestión es que realmente yo no era consciente de la importancia de la Santa Comunión. Aunque sabía, como todos los católicos, que en la hostia consagrada está presente nuestro Señor Jesucristo, vivo, resucitado. Desconocía que allí Jesús se nos da como alimento de vida eterna, que milagrosamente con el poder mismo de Dios transforma la sencillez de un pedazo de pan y un poco de vino en su misma sangre y en su mismo cuerpo. Aquel cuerpo y aquella sangre que moraron físicamente hace más de 2000 años en la tierra, aquel cuerpo que caminó por Galilea, que enseñó en las sinagogas, que predicó en las calles y que luego murió por nosotros en una cruz y que al tercer día resucitó, ese mismo Jesús resucitado vuelve a estar presente hoy y siempre
en medio de nosotros cada día en la Santa Comunión. Y así se cumple su promesa escrita al final del Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20, que dice: yo estaré con ustedes siempre, dice Jesús, hasta el fin del mundo. Queridos oyentes, que no nos pase a nosotros esto, que por desconocimiento o por falta de ser conscientes de la presencia de Dios en la Santa Comunión, dejemos de comulgar, de recibir a Jesús resucitado, pan de vida eterna. Los invito a leer o a revisar en sus Biblias el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, especialmente los versículos 48 al 58. Hablan de Jesús como pan vivo bajado del cielo y habla de sus promesas para la vida eterna. Y me gustaría leerles solo 3 de esos versículos. Por ejemplo, el versículo 53. Dice Jesús: si no comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios, no tendrán vida en ustedes. Jesús nos menciona que si no lo recibimos en la Sagrada Comunión, no tendremos vida en nosotros. Jesús es el pan vivo que nos alimenta para la vida eterna. Y observemos que Jesús también es la vida. Si recordamos que Jesús mismo decía, por allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, Jesús es todo, pan que nos alimenta para la vida eterna, y Él es también la vida eterna. Es increíble, es hermoso. Jesús es el principio y el fin, el alfa y la omega. Jesús es todo en todos. También es el camino, y sin Él no llegaremos a nuestro Padre del cielo. El versículo 55 y el 56 dice Jesús: mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí, y yo en él. Miremos qué belleza es estos 2 versículos. Dios nos hace uno solo con Cristo al recibir la Sagrada Comunión. Nos unimos a Él, y su santidad vive en nosotros. Eso quiere decir que quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El que no quiera esta bendición, no sé qué otra cosa más grande pueda querer. Por donde quiera que lo miremos, este gran misterio de salvación es un gran milagro. Dios se abaja por amor a nosotros y se nos hace muy cercanos. Hay un canto que creo que se llama Oh buen Jesús, que más o menos dice: indigno soy, confieso avergonzado, de recibir la Santa Comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón. Y efectivamente, todos somos indignos de recibir la Sagrada Comunión, todos. Pero allí se muestra el gran amor de Dios para nosotros, que aún conociendo nuestra fragilidad, nuestros pecados, quiere unirse a nosotros, quiere hacernos comunión con Él. Dios quiere una relación tan íntima como un verdadero padre busca que nosotros, sus hijos, seamos uno solo junto a Él. Y hay una tercera razón por la cual las personas no comulgan: porque creen en su propia voluntad, más que en la voluntad de Dios. Sí, queridos oyentes, así como se escucha, algunas o muchas personas tal vez, aunque van a la Santa Misa, no comulgan. Aunque pueden escuchar el Evangelio, la palabra de Dios, no le creen a Jesús. No les interesa recibirlo, les da lo mismo. Pero eso no es de extrañarnos. En la época de Jesús mismo le ocurrió exactamente lo que estamos diciendo. Así lo podemos leer en el relato de San Juan, en el versículo 60. Algunos, al escuchar hablar a Jesús sobre el pan de la vida eterna, su cuerpo y su sangre, la gente, la multitud, se decían entre sí: ¿quién le podrá creer? Y más adelante, en el versículo 66 de ese capítulo 6,
dice que aquellos que no creyeron en las palabras de Jesús se marcharon, se fueron sin importarles nada. Es triste cómo las personas ponen en duda las palabras de Dios. Y si lo vemos un poco más a fondo, en realidad Dios no necesita que le creamos. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Quizás estemos tan encerrados o tan enfocados en nuestra vida aquí en la tierra que hayamos descuidado, que hayamos olvidado que la eternidad se alcanza solo siguiendo el camino trazado por Jesús, es decir, cumpliendo la palabra del Señor, haciendo su voluntad, la cual es para nuestro bien, no es para el bien de Jesús, sino para nuestro propio bien. Cuando Jesús dice en el versículo 55, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, los verdaderos católicos lo creemos y recibimos esta sagrada comunión. Más adelante el versículo 54 dice, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Los verdaderos católicos le creemos a Jesús y también recibimos este alimento que nos da la vida eterna. Ahora, si una persona dice ser católica, si va a la Santa Misa y no recibe la Sagrada Comunión, pudiendo hacerlo, entonces, ¿en qué se diferencia de los que no creen que allí en la hostia consagrada está Jesucristo, vivo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad? ¿En qué se diferencia de los cristianos no católicos, es decir, de los cristianos protestantes, evangélicos o como quiera llamarse? Quienes ante estas mismas palabras, ellos dicen, entre comillas, eso es mero símbolo, con lo cual están diciendo, eso que dice Jesús no es verdad. Según ellos, quiso decir esto otro. Según su rebeldía, hay que hacer lo que ellos piensan y no la voluntad de Dios. Pues es muy similar lo que resulta cuando un católico va a misa y no comulga. Dolorosamente allí, en nada se diferencia de la incredulidad de un protestante. En realidad es triste que la multitud, que la gente se haya quedado solo en el Jesús del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero es más triste aún que hayan rechazado el gran misterio eucarístico, el milagro de milagros. Pero bueno, ellos ya decidieron, libremente, voluntariamente escogieron no creer en las palabras de Jesús. Y si ellos así lo quieren, no se puede hacer nada. Dice las Sagradas Escrituras, por allá al final del capítulo 16 del Evangelio según San Marcos, que la buena noticia, es decir, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se proclame a toda la humanidad. Quien crea, se salvará, y quien no crea, se condenará. Versículo 16, capítulo 16, Evangelio según San Marcos. Por su parte, un verdadero católico, un verdadero cristiano católico, que se encuentre frente a la Sagrada Comunión y no ansíe recibirla, está dentro de la gran multitud que desconoce o no es consciente del gran milagro que tiene a su disposición. Desconoce el gran misterio de salvación. O también puede ocurrir que un católico que no ansíe recibir a Jesús Eucaristía, en realidad su fe sea muy débil, su confianza y su creencia en Dios sean muy pobres. Porque de lo contrario, si creyera en las palabras de Dios, moriría por recibir a Jesús sacramentado. Repito, si creyera en las palabras de Dios, moriría por recibir a Jesús sacramentado. Ahí nos queda para nosotros una pregunta. ¿De cuál católico eres tú, querido oyente? Ya para terminar, como conclusión, el capítulo 6 del Evangelio según San Juan está lleno de grandes milagros, de grandes misterios. Empezando por la multiplicación de los panes y los peces. Jesús con solo 5 panes y 2 peces alimentó a más de 5,000 personas.
¿Que cómo lo hizo? Nadie lo sabe. Es un gran misterio, un gran milagro de Dios. Luego, en el intermedio del capítulo, hace una breve mención del Antiguo Testamento, el gran milagro del maná, es decir, el pan que nuestro Padre Dios dio a su pueblo cuando se encontraban necesitados, con mucha hambre, sin nada que comer en el desierto. Y finaliza San Juan en este capítulo con el pan verdadero, pan que alimenta para la vida eterna y que también es el gran milagro para saciar nuestra necesidad de Dios. Pan de la vida que lo recibimos de Él mismo por partida doble. Sí, por partida doble. Primero, Jesús, su palabra como pan de vida. Y segundo, Jesús, Eucaristía como pan de vida eterna. Ese es el gran misterio de salvación. Los dos primeros panes, los multiplicados y el maná, son alimentos para el estómago, alimentos que sacian una necesidad física, ya lo decíamos, para la vida en esta tierra. Pero la gran diferencia con el tercer pan que nos da Dios desde el cielo es que este último es un alimento que sacia una necesidad espiritual. Es un alimento para la vida en la eternidad. En otras palabras, el pan verdadero, que es Jesús, su palabra y Jesús Eucaristía, sacia una necesidad de Dios, una necesidad incansable que todos, consciente o inconscientemente, tenemos dentro. Necesidad por conocer y por encontrar a Dios. Y la similitud de los tres panes es que son un don de Dios, un regalo de Dios. Y como todos los bienes espirituales son regalos, pero al decir regalos no queremos decir que no valgan nada, sino al contrario, son tan valiosos que, por ejemplo, darnos el pan de vida eterna, que es Jesucristo mismo, valió para Dios la preciosísima sangre de su Hijo amado. Nadie en la tierra puede pagar o comprar su precio. Ni así tuviese todo el oro o toda la plata del mundo, ni siquiera pudiese pagar una sola, por muy pequeña que sea, una sola gota de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este hermoso capítulo 6 es súper recomendado. Los invito a leerlo en sus casas, con calma, detenidamente, una y otra vez. Los invito a descubrir sus riquezas, a profundizar en la infinidad de enseñanzas y muy grandes misterios que en él se revelan. Es curioso cómo Jesús, al inicio del capítulo 6, estaba a solas con sus discípulos en el versículo 3, y al final del relato la escena se repite en el versículo 67. Jesús termina solo. Vuelve nuevamente a quedar a solas con sus 12 discípulos. Me llama la atención porque en el intermedio del texto a Jesús se le acercaron una gran multitud de gente. En el versículo 5 y en el versículo 10 dice que más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, lo seguían. Lo buscaban afanosamente también en sus barcas, versículo 23 y 24. Pero simplemente lo buscaban para que les diera de comer, para que saciara sus estómagos. Buscan a Jesús solo por una necesidad física o para sanarse de una dolencia, una enfermedad, versículo 2 y 26. Pero al final de todo cambia. Cuando hay una invitación reiterada de Jesús a creer en la palabra del Señor, como se muestra en el versículo 29, 35, 40, 47, cuando hay una invitación a tener fe en Dios, la multitud muestra su verdadero rostro, muestra su incredulidad, versículo 36 y 64. La multitud empieza a renegar, a discutir, a murmurar y se escandalizan de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, versículos 41, 52 y 61. Y lo más triste, la gran multitud al final desaparece, abandonan y dejan de seguir al Señor, versículo 66. Terminemos el programa evangelizados para evangelizar, rogando a nuestro Padre del Cielo para que nos ayude a salir de la multitud,
de aquellos que solo buscan al Señor por los milagros materiales. Que Dios Todopoderoso nos conceda la gracia de seguir a Jesucristo, su Hijo amado, en todas sus enseñanzas. Que nos transforme por completo para ser verdaderos creyentes, verdaderos discípulos del Señor. Que el Espíritu Santo infunda en nuestros corazones la plena confianza en la palabra de Dios. Que su Espíritu Divino nos permita comprender estos grandes misterios de salvación eterna. Que tengamos sed de Dios, hambre del Señor. Que suscite en nosotros las ansias por recibir a Jesús, Eucaristía. Y en este mes de mayo, mes de la Santísima Virgen María, también rogamos a nuestra Madre del Cielo que interceda por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo. En la advocación de María Auxiliadora le decimos: bendícenos, oh María Auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca en nosotros noche y día, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte, y durante la eternidad. Oh bendición de María Auxiliadora, dichoso quien te la pide, recibe y guarda, y después de obtenerla aquí en la tierra, la lleve a su último suspiro como prenda de vida eterna. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Virgencita María, Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros y por el mundo entero. Que mi Dios les bendiga a todos.